Agradecemos la presencia del maestro Arturo Vázquez Marín, que nos acompaña del Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y es el director general de todo el Estado. También a la maestra Evangelina, la doctora Evangelina Cervantes Olguín, coordinadora de la Unidad Juárez del CICHEP y docente académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Agradecemos también la presencia de la maestra Beatriz Mier Escobar, coordinadora de la Maestría en Investigación Educativa Aplicada de esta universidad. Agradecemos también al Departamento de Producción Multimedia el acompañamiento que nos hace para la grabación de este evento. Voy a permitirme leer el promocional de esta actividad. Este encuentro tiene el propósito de generar un análisis crítico dialógico acerca de los planteamientos normativos, institucionales y contextuales que median la construcción de la educación en México, así como generar espacios de discusión académica acerca de la concreción de la política educativa, de las acciones y las representaciones de los actores educativos, en el entendido de que la educación es un bien público y de que su desarrollo implica no solo el logro de un perfil de egreso en un nivel educativo, sino las metas de transformación y de justicia social. La participación en el debate educativo requiere ejercicios incluyentes que aporten visiones diversas ante los planteamientos y las metas educativas y los procesos para llegar a ellas. El día de hoy escucharemos una conferencia titulada La política educativa en México, de dónde y hacia dónde vamos en México, a cargo del doctor Carlos González Herrera, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas y para quien pido un aplauso. Muy bien, gracias. A continuación vamos a dar algunos datos biográficos del doctor. ¿Usted me para, doctor? ¿Sí? Porque son bastantes. Vamos a mencionar más importante que el público tenga. Es doctor en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de doctorado en Historia Latinoamericana por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, licenciado en Antropología Social y maestro en Historia de México por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su trayectoria académica y profesional lo ha llevado a ser profesor investigador de la UACJ desde 1988. Fue director fundador del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es miembro STI 1 del CONACYT. Fue director fundador del Colegio de Chihuahua. Ha dirigido y asesorado unas 20 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UNAM, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Colegio de Michoacán y la Universidad Autónoma de Barcelona. Es autor y coautor de libros y artículos en los que destacan La historia del azúcar en México, publicado en 1990 por Fondo de Cultura Económica, Civilizar o Exterminar Tarahumaras y Apaches en Chihuahua, publicado en 1999 por el CIESAS y el Instituto Nacional Indigenista, La frontera que vino del norte con Editorial Taurus, Atlas histórico de la ciudad de Chihuahua, publicada por Grupo Cementos Chihuahua. Fue miembro fundador del Observatorio Juarense por la Seguridad y Bienestar Social, coautor en el Atlas de Seguridad y la Defensa de México, editado por Raúl Benítez Manau, Abelardo Rodríguez, sumando Armando Rodríguez Luna, CACE de 2009. En el Colegio de Chihuahua ha desarrollado las siguientes actividades de interés. Inauguró en el 2009 la línea de investigación Comunidad y Violencia. Auspició y fungió como relator del segundo coloquio del Observatorio Ambiental, Impacto Ambiental de la Inseguridad, Ciudad Juárez en el 2009. Firmó convenio de colaboración con el Centro Reina Sofía para Estudios de la Violencia en Valencia, España, en febrero de 2015. Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, subdirector de Investigación y Posgrado, Dirección General de Investigación Posgrado UACJ, subdirector de Desarrollo Artesanal, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías del Gobierno Federal y como unas 20 hojas más que no voy a leer. Muchas gracias, nos honra su presencia. Le damos la palabra. Un aplauso. Bueno, pues muy buenos días, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Yo había aceptado con un enorme gusto, después de que la maestra Betty, que es mi jefa aquí en la maestría, me había invitado a participar con ustedes. Y pues ahora encuentro el enorme gusto de encontrarme con el profesor, el maestro Arturo Vázquez, a quien conozco desde hace muchos años. Me ha tocado colaborar con él en algunos proyectos que se desarrollaron desde
desde la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado. Me da un enorme gusto reencontrármelo a mi amigo y colega, el maestro Vázquez, naturalmente, pues a mi colega de aquí de la universidad, la doctora Cervantes, que ya se me fue por allá, y pues ver muchas caras conocidas. Espero no aburrirlos porque a lo mejor voy a venir a insistir en algunas cosas de las que normalmente me gusta tratar en el curso de contexto sociohistórico de la práctica educativa, y pues me da muchísimo gusto ver aquí alumnos de al menos 2, que hasta 3 generaciones diferentes en las que me ha tocado participar. Quizá también va a resultar un poco reiterativo aquí para mi colega Hilda Rosa Castro, estudiante del doctorado de Ciencias Sociales, que está haciendo su tesis doctoral sobre uno de los temas que está tratando. Es algo que me parece que a todos nos punza, que es cuando se habla de calidad educativa. Entonces ella está trabajando ese tema. Hilda, espero no aburrirte aquí con mi rollo. Fíjense, déjenme empezar citando a una historiadora política de nuestro país, Aurora Loyo, que nos dice que en la política educativa se manifiesta en gran medida lo que es un país y lo que será en el futuro. Y la verdad es que, también citando a Pablo Latapí, la política educativa, compañeros, se relaciona y se nutre de todo, se relaciona con todo y se nutre de todo. Mientras ustedes verán que hay otras áreas del quehacer político donde, por ejemplo, la política exterior, la política económica, la política de construcción de infraestructura urbana, carretera, portuaria, aeroportuaria, son sectores muy específicos los que intervienen y los que de alguna manera conforman la política pública. La verdad es que quizá la educación es la única área de la política pública en la que prácticamente no hay un solo actor social del país que no esté involucrado. Y siendo tan definitoria, no solamente por el valor social, el valor histórico que se le da a la educación, prácticamente no encontrarán ustedes un solo sector de la sociedad que les venga a decir que la educación no es realmente importante. Todo el mundo le dará un papel relevante, siendo pues tan importante. Aquí está, mira, Isabel, de la primera generación a la que me tocó otra clase. Siendo tan importante, pues la educación pone a prueba un país, pone a prueba a los funcionarios públicos que están a cargo de esa parte de la política pública, y pone a prueba también a la sociedad completa. Algo que yo me gusta mucho insistir en las clases o cuando tengo oportunidad de platicar de este tema sobre la política educativa es que, y quizás es una deformación profesional como historiador, que siempre quiero estar escarbando hacia el pasado, pero me parece que la ventaja de la visión histórica de un fenómeno nos ayuda a evitar los inmediatismos, estos inmediatismos que a veces nos hacen juzgar de una manera muy rápida, muy superficial y a veces de manera muy irresponsable algunos fenómenos. Por ejemplo, si algo está de moda ahorita es el inmediatismo con el que se juzga, por ejemplo, al magisterio mexicano. O sea, hay que juzgarlo, claro que hay que juzgarlo, hay que valorarlo, por supuesto que hay que valorarlo, pero si no se tiene en cuenta la historia del magisterio mexicano, la historia de las relaciones del Estado mexicano con el magisterio mexicano, pareciera como que todo es labor de los últimos 10 años, y entonces nos resulta muy fácil pensar en que
para citar seguramente uno de los autores favoritos, no sé si de aquí de la maestría y del CECHEP, pero sí del medio académico, para citar a Foucault, nos hemos centrado mucho en querer vigilar y castigar al magisterio, pero muy pocas veces cuidarlo y acompañarlo, lo cual no significan apapachos gratuitos, simplemente se trata de que es una forma totalmente diferente de acompañar el desenvolvimiento de un sector y de una actividad. ¿Cuáles son algunas de las cosas que tienen una vieja data, que tienen una semilla antigua, que están muy enraizados y que ahorita todavía seguimos viviendo? Les doy un caso que a lo mejor les parece banal, pero por ejemplo el hecho de que en nuestro país solamente tengamos una universidad nacional. Solamente existe la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional de México, de principios del siglo XX, que en el año 29 se volverá la Universidad Nacional Autónoma de México, y de alguna manera es una de las joyas del centralismo mexicano. Mientras existen universidades nacionales en otras partes del mundo, en México solamente existe uno, y esa es una herencia muy vieja y ahorita prácticamente ni la cuestionamos. ¿Por qué no podría ser Universidad Nacional la que está en Juárez, o la que está en Campeche, o la que está en Mérida? Lo ignoramos. Es parte de esta historia de vieja data, muy enraizado. Y otro sería la disputa eterna entre el centralismo y el federalismo educativo. Nosotros pensamos que este asunto de centralizar o federalizar, descentralizar o centralizar la educación en nuestro país es una disputa de hace 15 años en la que el sindicato y la autoridad educativa se han estado yendo y yendo. Y en todo caso nos vamos, si acaso, a 1992 con el acuerdo para la modernización educativa, y pensamos que ahí empieza la disputa. La verdad, muchachos, es que la disputa entre centralizar y descentralizar la educación tiene cuando menos 150 años de historia. Lo habíamos visto en la maestría. Hace 150 años la educación en México se parecía más a la de los Estados Unidos porque era fundamentalmente municipal. El 80% de los planteles eran municipales. Lo que sería el equivalente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, pues era una entidad ahí medio inexistente que formaba parte, imagínense ustedes, del Ministerio de Justicia, para que vean el tipo de... Y no es porque pensaran que la educación forma parte de la justicia, que sí es cierto, simplemente era para que se den cuenta que ni siquiera existía como un departamento o como un ministerio autónomo. Entonces, ahí tenemos un caso de una vieja disputa, y ustedes dirían, bueno, pues sí, pero ya pasó, pero la verdad es que la historia no son sucesión de eventos que se desconectan. La historia son sucesión de capas que se sustentan unas a otras. No siempre es así, a veces es así, entonces encontraremos cosas muy antiguas en una época muy actual, y las cosas antiguas en otros momentos las encontraremos de una manera muy remota, pero una cosa que como científicos sociales no podemos ignorar es ese peso de la historia a la hora de hacer análisis del presente. Además de ese tipo de procesos, hay motores o paradigmas que también es muy difícil valorar si no nos pensamos en términos históricos. Por ejemplo, el problema, la naturaleza de la cobertura educativa en un sistema educativo como el mexicano. La cobertura educativa fue el leitmotiv, fue la idea fuerza, fue el paradigma, una cosa que he discutido mucho con Hilda, el paradigma del sistema educativo prácticamente desde 1900, del moderno sistema educativo, prácticamente desde 1920, cuando se funda la Secretaría de Educación Pública, y la verdad es que hasta hace relativamente poco. Ustedes, tengo entendido de que ya con un compañero del CECHEP hicieron un recorrido de las reformas,
y se darán cuenta que incluso en la reforma de 1992 se llama Acuerdo Nacional para Modernizar la Educación Básica. O sea, sigue siendo la educación básica, que es donde se resuelve el problema del analfabetismo, la gran idea fuerza del sistema educativo mexicano. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso? Porque un sistema educativo que durante 70 años lo tienen ustedes empujado, liderado, inspirado, su principal valor es la cobertura, de repente le dicen calidad, la calidad. Y además no es cualquier calidad, no es una calidad construida necesariamente con elementos locales, sino es una calidad que viene como una parte sustantiva de los acuerdos de la globalización, de la mundialización. No me voy a detener en eso, nada más estoy poniendo ejemplos de cómo es imposible, es necesario cuando estemos analizando, darle una miradita a nuestros espejos retrovisores para saber de dónde se viene. Y finalmente, ahorita estaba platicando con la maestra Betty, para no repetir lo que pudo haber ya hecho el maestro Sandoval, que entró a ciertos detalles de las reformas. Yo quisiera ver el asunto de las reformas como un problema de la gobernabilidad del sistema educativo, o para usar la palabra de moda, de la gobernanza, que además no tiene nada de nuevo. Gobernanza lo usaban los reyes católicos, así que se imaginarán si es muy nuevo el término. Y me interesa particularmente destacar el asunto de la relación con el gremio magisterial en los momentos coyunturales que abren las reformas. La política educativa yo se las propondría a ustedes quizá como la más perfecta radiografía. Ahora hay unas cosas más modernas que la radiografía, los MRIs, que ya no sé cómo se dice, estas casi fotografías perfectas del interior de un sistema. Bueno, creo que sería la radiografía más exacta de la política educativa de la capacidad del Estado mexicano. Yo siento que hemos insistido demasiado en valorar al Estado mexicano en su capacidad de llevar soldados, de castigar a los malosos, de controlar la inflación, de tener unas reservas internacionales altísimas, etcétera, etcétera. Pero si algo nos da una fotografía casi perfecta, así como, no sé si han visto los cuadros flamencos de estos pintores flamencos del siglo XVI, que uno dice, qué bruto, pero qué detalle tan perfecto. Bueno, yo creo que la política educativa, cuando la analizamos bien, nos da ese nivel de detalle, de qué tan capaz es nuestro Estado, qué tan capaces son nuestros gobernantes, y también qué nivel de aptitud y de interés hemos logrado desarrollar las sociedades respecto de la educación. Porque me parece que también ahí el déficit, el débito recae en la población en general, en la sociedad mexicana, que yo nunca le he visto participar de una manera masiva a favor de por algún problema de la educación, o saber si la educación no está siendo la que ellos quieren, de la calidad que ellos quieren, estar en la calle, cosa que sí sucede con algunos otros eventos. No voy a decir cuáles porque no quiero calificarlos, pero si uno ve las marchas españolas por problemas educativos, las marchas francesas por problemas educativos, las marchas chilenas y argentinas por problemas educativos, uno piensa cuál es la valoración que tenemos como mexicanos de la educación. Tal pareciera como que con el hecho de que exista es suficiente, pero no hay mayor involucramiento.
Una de las cosas que sí sabemos, y quizá por eso a la sociedad no le gusta participar tanto, es que nuestro sistema educativo, igual que todos los otros elementos de nuestra vida pública, están extremadamente politizados. Y lo digo politizados en el sentido más negativo y más peyorativo de la palabra, no politizados en términos de que sea un valor público, sino politizados en términos de que prácticamente en todas las arenas del interés público hay una disputa por intereses y hay una disputa por una parte del pastel. ¿Cuáles han sido, pues no habría tiempo de irse mucho más atrás, cuáles han sido durante los últimos 40 años los esfuerzos por redefinir una política educativa, ¿sí? En singular? Hay política educativa para el preescolar, hay política educativa para los planteles, hay política educativa para la formación de los profesores, hay política educativa para financiar la educación superior, pero la política educativa, es decir, la que define la gobernabilidad del sistema en los últimos 40 años, que además es cuando surgen estos paradigmas nuevos como es la equidad de género, la calidad educativa, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado en estos últimos 40 años? Lo primero que yo les podría decir, y creo que no falto a la verdad, es que es el periodo en el que inauguramos la etapa post lucha contra el analfabetismo, de los 80s para acá, 70 y tantos para acá. Esa última gran cruzada mexicana en contra del analfabetismo, que fue el plan de 11 años del 2 veces secretario de Educación Jaime Torres Bodet, que pues, hay algunos que dicen que ha sido el mejor secretario de Educación que ha tenido México. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos 35 o 40 años? Y como les decía, ya no me voy a detener en los elementos puntuales de las reformas, porque eso ya lo vieron ustedes. 1978, un montonal de ustedes ni siquiera había nacido, y algunos pues, estábamos muy chavos, muy jóvenes, y podríamos decir que en el 78 hay es el primer tronido del sistema educativo mexicano que dice: ya no podemos seguir administrando un país de este tamaño. En el 78 el país tiene más o menos entre 65 y 68 millones de habitantes. Ya es un país, es un país muy grandote. Es un país ya donde se hacen muy claras las evidencias entre un norte industrializado y un centro-sur muy marcado por las condiciones de pobreza rural, de pobreza indígena, etcétera, etcétera. Se empieza a perfilar un México norteamericano y un México centroamericano que después del Tratado de Libre Comercio va a radicalizarse. En 1978, como que el sistema educativo mexicano hace un alto y lo primero que hace es un balance que yo creo que es justo, de decir: hemos logrado no sé si llamarle milagro, hemos logrado una empresa enorme. Cuando arranca el sistema educativo mexicano moderno con Vasconcelos en 1920, hay aproximadamente entre el 70 y el 75% de la población en estado de analfabetismo. No solamente el sistema educativo va a lograr abatir el analfabetismo en el que estaba el 75% de la población, de más o menos 15 millones de mexicanos, 15, 16 o 17 millones de mexicanos, sino va a lograr vencer el analfabetismo de esos que existían y de una etapa en la que la población mexicana se crece verdaderamente de manera vertiginosa. Nada más entre el 20 y el 80, la población va a pasar como de 15 millones
a cerca de 70 millones. Es un acto verdaderamente que no puede uno, en este afán que tenemos de siempre estarnos fustigando, dejar de reconocer el inmenso logro que fue eso. Es el gran logro del sistema educativo mexicano, fue la derrota del analfabetismo, que después se generó rezago escolar. Sí es cierto, pero aquí tenemos un logro que hay que reconocer. Hay una expansión enorme de la educación básica, y yo creo que hay una parte en la que empezó a fallar notablemente el sistema, y es que si bien se empezó a modernizar y a mejorar la formación de profesores, se empezó a mejorar la educación que se impartía en aulas, yo sería muy autocrítico diciendo que el aparato profesional de la autoridad educativa se quedó muy desfasado. A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, algunas dependencias donde sí se formó algo equivalente al servicio civil de carrera, es decir, donde se formaron expertos del área, en la Secretaría de Educación Pública se descansó de una manera, yo creo que muy irresponsable, en decir, no necesitamos crecer el aparato burocrático porque podemos echar mano de los profesores. Esto que ahora irresponsablemente se dice que son los aviadores, ¿no? Los profes aviadores, que ¿dónde están? Si no están en el salón de clase, pues están en un spa seguramente, o están ahí tirando barra, porque no. Bueno, la verdad es que llevamos 40 años chupando al servicio magisterial para alimentar a una burocracia o a una burocracia educativa que nunca creció y nunca se profesionalizó. Por eso, ahorita, no me dejará, por ejemplo, mentir el maestro Vázquez, lo suicida que puede resultar decir, órale, todos los maestros para afuera, sáquense de aquí, todos los maestros para afuera. Primero, por lo terrible que es mandar a un profesor que hace 25 años que lo mandaron de servicio con unas reglas del juego y lo mandan a ustedes a un tanque de tiburones armado de una espadita de plástico. El juego del magisterio ahorita 2016 es muchísimo más sofisticado, mucho más exigente que el que hace 25 años y mucho es lo que queremos hacer. Además, lo irresponsable que es mandar a un docente que lo sacaban ustedes del estar frente al pizarrón, lo mandan a ustedes 25 años después, y lo primero con lo que no puede es con los alumnos. Los alumnos de hace 25 años eran una chulada comparados con las fieras que son el día de hoy, y todos los que les dan clases saben de lo que estoy hablando. Entonces, aquí tenemos un elemento que, si no lo consideramos, y yo no digo que es para justificar todo, es para entenderlo. Cuando las asociaciones estas, que hay que pensar que lo hacen de buena fe, dicen, no, fuera los aviadores, hay 400, 500 aviadores en Chihuahua, hay como 12,000 o 15,000 aviadores en todo el estado, en todo el país, lo más probable es que a lo mejor ande por ahí un 4, 5, 6% que son unos talegones y sí son unos aprovechados, pero el 95% están deteniendo el sistema educativo. Y se los digo como experiencia propia. Áreas completas que ustedes dicen, ¿cómo se mantiene esto? Pues porque están los profesores aquí metidos haciendo trabajo de burócrata, que a veces, que además no les gusta demasiado, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un asunto que en el 78 se hace esta definición, y se piensa en un modelo de lo que podríamos llamar descentralización cerrada, o la palabra más correcta yo creo que sería desconcentración, porque lo que hizo la Secretaría de Educación Pública fue crear las delegaciones de la Secretaría de Educación
en los estados, y eran delegaciones que eran poderosas, tenían bastante poder, manejaban presupuesto, tomaban decisiones relevantes, y o rivalizaban o eran incluso más influyentes y tenían más poder que los departamentos de educación o las direcciones de educación de los gobiernos estatales, como sucedía con todas las delegaciones federales en esa época. Los gobiernos estatales eran vistos así hacia abajo, los que tenían dinero eran las delegaciones de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Reforma Agraria, de la Secretaría de Agricultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta desconcentración no hizo mucho más que eso. Esta reforma al sistema no hizo más que hacer esta especie de desconcentración cerrada. Y les digo cerrada en términos de que en realidad no se abrió a la autoridad educativa local, sino se mantuvo cerrada. Vamos a ver que transcurran más o menos 15 años, 14 años, para una reforma de la que quizá a ustedes ya les tocó oír hablar, que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992. Tenemos un país mucho más complejo, políticamente mucho más movido, mucho más participativo. Tenemos ya presiones internacionales. En 1992 está en el punto más alto la negociación para el Tratado de Libre Comercio. Se acaba de terminar la negociación para una cosa que se llama el Acuerdo Mundial de Aranceles. En fin, México está muy metido en este proceso de mundialización, y se hace urgente un acuerdo para la modernización de la educación básica previo a que el sistema educativo se abra a la evaluación. Todavía no tenemos estas evaluaciones que se han hecho muy famosas de organismos internacionales como la OCDE, que tiene su prueba, la prueba PISA, o todas estas valoraciones que se hacen desde fuera. Todavía no existen, y a mí me parece que con inteligencia el sistema educativo mexicano piensa, bueno, hagamos un acuerdo previo para cambiar antes de ir a la evaluación, porque la evaluación tomada así pues puede ser como un baño de agua fría si lo agarra uno sorprendido, y no es para que nos preparemos para ser evaluados, es para saber con qué se come la evaluación. No era un sistema que estaba acostumbrado a ser evaluado en términos de calidad, porque su paradigma, su idea fuerza era la cobertura. Era un problema más de equidad cuantitativa que de referentes cualitativos. En 1992 resulta relativamente fácil hacer este acuerdo, porque si ustedes hacen memoria, en 1992 nada más hay un gobernador de oposición, que era el de Rufo, el de Baja California. El siguiente gobernador de oposición, ustedes saben que es Francisco Barrio, pero a él le toca entrar al gobierno con el acuerdo firmado, ¿no? Ya no tenía mucho que hacer, y no solamente no tuvo mucho que hacer, sino no entendió mucho de lo que tenía que hacer, y por eso se le armaron los problemas que tuvo tan graves. Incluso algunos dicen que ese error de interpretación lo llevó a perder no solamente las elecciones intermedias del Congreso, sino después a no poder dejar a su partido en el gobierno. Entonces resulta relativamente sencillo para el gobierno imponer el acuerdo, y les digo imponer porque en realidad convocó a los gobernadores de los estados, sentó el presidente Salinas a la casi recién estrenada lideresa sindical, el Bester Gordillo, y firman este acuerdo para la modernización educativa, que lo que va a hacer es trasladar la operación cotidiana de la educación, es decir, los planteles, a las autoridades locales.
autoridades locales, muchachos, que no tengo el dato, pero ya me imagino, en algunos casos las autoridades locales en 1992 deben de haber sido unos departamentos de educación que cabían en este cuarto, unos cuantos inspectores, un jefe de educación básica. Es más, en Chihuahua ni siquiera había dirección de educación, había una dirección de desarrollo rural, perdón, no tanto. No es para tanto. Una dirección de desarrollo social, y ahí había un departamento. Vean ustedes incluso pues el tamaño de la oficina que le tenían puesta a la educación. Y eso que Chihuahua tenía un magisterio estatal relativamente grande, es uno de los estados con magisterio estatal relativamente importante. Bueno, así se viene la descentralización, la descentralización. Y lo que va a hacer el gobierno central, el gobierno federal, es mantener en la Secretaría de Educación Pública el control de los contenidos, es decir, va a mantener centralizado el control de los contenidos y por lo tanto una política de tanto contacto con el estudiantado como es el libro de texto. Va a mantener en control la formación de maestros y varias cosas, y por supuesto la lana. Entonces van a empezar ustedes a ver, a partir del acuerdo del 92, el surgimiento de lo que se llaman las autoridades educativas estatales, que en la mayoría de los casos son el eslabón más débil del sistema educativo mexicano. Esto yo se lo leí como una propuesta de análisis a Carlos Ornelas hace tiempo. Decía, el eslabón más débil del sistema educativo mexicano es la autoridad educativa estatal, y me tocó vivirlo y me di cuenta que tenía absoluta razón. Es el área más débil porque ni maneja la normatividad, ni tiene el dinero, y el control político tampoco lo tiene normalmente. Yo creo que sí, el gran ganador del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica es un actor político, y es el sindicato. Porque ya no es, fíjense ustedes, después del 92, ya no es el sindicato, un ente grandote, nacional, poderoso, que tiene del otro lado de la mesa negociando a la Secretaría de Educación Pública, un ente federal, con dinero, con poder. Finalmente es el secretario de Educación del presidente de la República. Deja de tenerlo así, y lo que vamos a empezar a ver es 31 negociaciones locales. El CENTE va a negociar localmente con 31 autoridades estatales, y también seguirá negociando con la autoridad federal. Con la autoridad federal, digamos, se decide el aumento salarial y algunos otros programas de carácter nacional, y con la autoridad estatal se definen pues acuerdos un poquito más puntuales, menos cuantiosos en dinero, pero sobre todo lo que se define aquí es la posibilidad del sindicato de introducir a los funcionarios que van a manejar el sector educativo, a la autoridad educativa. En el caso de Chihuahua están los servicios educativos del Estado, que va a manejar a todos los planteles federales, y desde entonces se cometió el error de decir, allá está servicios educativos, y la Secretaría de Educación que administra los planteles estatales. Es decir, desde el principio la Secretaría de Educación comete el error de olvidar que el acuerdo para la modernización de la educación le estaba trasladando todo el paquete completo. Entonces, aquí vamos a tener una etapa en la que va a venir un proceso muy importante de consolidación del sindicato. Sin embargo, hay que reconocer otra cosa.
Este sí es un acuerdo que lleva implícito reformas educativas. Sí va a llevar implícito reformas educativas, se van a introducir variantes que seguramente ya vieron ustedes desde el punto de vista educativo, pero yo nomás quisiera decir que este periodo no solamente le dio cosas buenas al CENTE, también le complicó la vida. Le complicó la vida porque durante todo este periodo nuestro país se va a ir volviendo más plural, se va a ir volviendo mucho más dividido en términos de partidos. En 1997 ya no hay control del PRI del Congreso de la Unión. De hecho, me parece que la dirigencia sindical, con mucha inteligencia, con mucha malicia, con un colmillo verdaderamente largo y afilado, se desafilia del PRI. El CENTE se desafilia del PRI, es una cosa que a veces se nos olvida, y yo creo que es ese olfato de lo que está sucediendo en el país. Y al desafiliarse del PRI, el sindicato le abre las puertas a diversas formas de militancia, a diversas militancias de otras organizaciones políticas, de otros partidos políticos, que finalmente le permitirán esa pluralidad, pues negociar con muchísimos más agentes. Ya para el año 2000, pues, o cercano al año 2000, fines de los 90, hay un montonal de estados que no son gobernados por el PRI. Hay un montonal de congresos estatales que ya no están controlados por el PRI, y al CENTE se le va a permitir esa flexibilidad, pero también lo va a meter en muchos problemas, porque nunca le creció también tanto la oposición como en este periodo, y particularmente la oposición que le trae la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así llegamos a la alternancia en el poder federal, año 2000, y poquito después, en el año 2002, el sindicato y el gobierno federal va a promover una cosa que se llamó el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, que les digo se firma en el 2002, y a pesar de este nombre que suena muy pomposo y que uno diría, uff, qué bien, pues entonces compromiso social quiere decir que se le dio entrada a muchísimas corrientes para que efectivamente se comprometieran socialmente con la educación. La verdad es que no cambió prácticamente nada al sistema surgido de 1992. Fue mucho más oropel, fue mucho más, aunque simbólicamente quedó muy claramente establecido que el gobierno federal estaba, no solamente, era un aliado subordinado, el gobierno federal, la presidencia de la República, era un aliado subordinado del sindicato. La aparición de un exrector de la Autónoma de Nuevo León en la Secretaría de Educación Pública, Reyes Tamés, que por otro lado es un tipazo, pero la verdad es que nunca fue a pesar de su tamaño, porque tiene casi mi tamaño, así de frondoso, nunca fue contrapeso suficiente para el prácticamente el secretario de Educación tenía dos patrones, al presidente de la República y al sindicato. Entonces, este compromiso social por la calidad de la educación le trajo muy poca novedad al sistema educativo mexicano. Quizá lo que sí hizo fue la consolidación del poder decisorio del sindicato en el sistema educativo. Y me parece que quizá una de las cosas más nocivas que sucedieron desde mi punto de vista durante esa época, a partir del compromiso social, es que se politizó en extremo la conformación de
autoridades educativas estatales, se llegó a una locura, muchachos, como que prácticamente cada autoridad educativa estatal, cada director de tecnológico, cada director o rector de universidad empezó a ir a negociar directamente a la Cámara de Diputados sus subsidios. Yo se los cuento, a mí me tocó vivirlo siendo director del Colegio de Chihuahua, ir al Congreso a negociar. Nosotros éramos una pulga, el Colegio de Chihuahua era una pulguita, y sin embargo se abrían las puertas para que todo el mundo fuera a negociar en el Congreso, en el Congreso de la Unión, que además había decidido que por ley el 8% del presupuesto de la federación estaría dedicado a la educación. Se puso como obligatorio decidir que fuera el 8%, y de alguna manera la Secretaría de Educación Pública es hecha a un lado como el lugar para ir a hacer las negociaciones sobre este asunto. Bien que mal, en la Secretaría de Educación se tenía el know-how tecnológico, la estadística, el rendimiento de cuentas para otorgar presupuestos. En el Congreso no es así, se politizó demasiado esto, y me parece que fue una de las consecuencias negativas de la política educativa de Vicente Fox. A pesar de eso, 2 o 3 cosas hay que reconocerle a este periodo. La obligatoriedad del preescolar, la creación del Instituto Nacional de Evaluación, no el de ahora INE, sino el antecesor, el Instituto Nacional de Educación, no recuerdo bien cómo se llamaba, y dejó muy en claro también algo que es bien interesante. ¿De qué sirve que ustedes, por ley, vuelvan obligatorio un nivel educativo si no le acompañan a esa sabiduría legislativa la sabiduría presupuestal? Y ustedes saben perfectamente que todavía hoy, después de ¿qué? 14 años, el preescolar es una asignatura pendiente en una parte muy importante de nuestro país. Particularmente aquí en Ciudad Juárez tenemos uno de los niveles de cobertura en preescolar, yo creo que más bajos del país. Es muy serio, no se diga en zonas más alejadas del centro del estado. Y voy a terminar ya, no quiero abusar, con 2008. 2008 es la Alianza por la Calidad Educativa. Este es un nuevo intento de reformar el sistema educativo que le toca a promover al propio sindicato ya, con el gobierno ya de Felipe Calderón, el de Felipe Calderón. Y que tiene cosas muy interesantes. No digo que se hayan cumplido, pero sí tiene objetivos que son por primera vez evaluables. Por ejemplo, el acuerdo por la Alianza por la Calidad Educativa propone un gran programa para modernizar los centros escolares. Pues al menos ahí estaba. Y si tenemos 200,000 centros escolares, bueno, pues pongámosle números a ver cuántos vamos a modernizar. Proponía una cosa que es bien interesante y que después se nos olvidó. Él decía el acuerdo, la alianza, perdón, profesionalicemos a los maestros, sí, pero también a las autoridades estatales, a las autoridades educativas de la federación y a las locales. Fíjense ustedes qué elemento tan interesante, porque si ustedes profesionalizan, si se hubiera, digamos, seguido avanzando por ahí la profesionalización de maestros y la profesionalización de autoridades, a la hora de implantar este revuelo de la evaluación, habría sido mucho más fácil decir: la evaluación va a medir el desempeño del sistema educativo completo. Y el sistema educativo completo, pues no sé cómo les guste verlos, pero o empieza desde el maestro más modesto hacia arriba, pero también podría empezar desde la oficina del secretario para abajo. O en todo caso, hagámoslo en ambos sentidos. Si de lo que se trata es de que profesionalicemos al maestro y a la autoridad, entonces
evaluemos al profesor y también evaluemos al funcionario y forzosamente vemos las calificaciones, pues ni modo. Y así como resulta muy, así casi festivo decir el 80% de los profesores no sirven, pues a lo mejor tendríamos que decir el 90% de las autoridades educativas no sirven, pues porque lo sacaron de aquí, lo sacaron de acá, etcétera, etcétera. Pero desafortunadamente esto que para mí era un asunto muy novedoso y muy valioso de la Alianza por la Calidad Educativa, se perdió en el camino. Lo que sí quedó, bueno, pues es un sistema estatal, un sistema nacional de profesionalización del magisterio que todavía en estos momentos sigue pues, tratando de buscar lugar, de buscarse espacio, de una manera complicada. Los cursos que se ofrecen no les gustan a los maestros, los cursos que se ofrecen a veces son de muy mala calidad. Localmente un profesor o el profesorado no puede decidir qué cursos se llevan porque hay que decir, bueno, miren, los profesores de la Sierra de Chihuahua necesitan este curso o en ese curso se tiene que ir a México a que lo valoren. Es una especie de caja negra, o era una caja negra, al menos hasta la última vez que yo revisé eso, el saber cómo se decidía qué cursos eran los que se podían autorizar y cuáles no. El otro eje que habría la Alianza por la Calidad Educativa es el asunto del bienestar y desarrollo integral de los alumnos, y finalmente la formación integral para la vida y el trabajo, cosa que ahora nos suena mucho. Como derivado de todo esto, uno pudo haber dicho, bueno, ahora sí vamos a ver a lo mejor un cambio completo de la estructura, a lo mejor hasta de los nombres de la educación, de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública, y la verdad es que no. En lugar de ver una reorientación completa del sistema educativo, lo que empezamos a ver fue, ¿sí saben qué son los muéganos? ¿Sí son unos dulces que digo, no es que me esté haciendo el joven, pero antes los vendían en los cines, a mí ya no me tocó, pero el muégano son como unas, hagan de cuentas, unas canititas enmieladas que se juntan, ¿no? No sé si estoy haciendo una descripción muy absurda, pero así todas pegostiosas y se juntan unas con otras estos dulcecitos. Bueno, lo que empezamos a ver fue un auténtico muégano de programas federales. Escuelas de tiempo completo, escuelas de calidad, escuela siempre abierta, vacaciones en tu escuela, escuelas abiertas para la equidad, escuela segura. Y pues son de los que me acuerdo, pero eran como 20 programas, ya no me acuerdo cuántos más había, y otro, cada uno con sus reglas de operación, lo cual impedía que uno dijera, bueno, unas solas reglas de operación, tendré una sola oficina para atender esto. No, como es fideicomiso, incluso se tiene que ir físicamente del edificio de la Secretaría y debe tener un comité técnico, opera así, opera así, tiene que tener oficinas regionales. Finalmente, ¿qué es lo que pasó? La autoridad educativa volvió a echar mano de los maestros. ¿Cómo atienden ustedes 15 o 20 programas federales que van a requerir unas 400 personas? Cuando en la Secretaría de Educación llevan 10 años que no les autorizan una sola plaza. ¿Qué hacen? Otra vez echar mano de los maestros, que después serán acusados de aviadores porque no están en el aula. Solamente así funcionó. Estoy tratando de acordarme de alguno de los programas que no haya funcionado. Por ejemplo, estoy acordando de escuelas de calidad, que tenía como 80 personas porque tenía gente por todos lados, y solamente una secretaria y el contador eran personal burócrata. Todos los demás eran maestros.
porque si no, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Cómo le hacen para operar eso? Pero el problema fue que estos programas, muchachos, no lograron generar una política pública verdaderamente nueva, porque nunca se metieron como parte del plan nacional, de un plan ejecutivo a largo plazo. Nunca se dijo, aquí está escuelas de tiempo completo y aquí está el presupuesto multianual hasta el 2025. Si hubieran hecho eso, pues otro gallo cantaría. Aquí está escuelas de calidad, un programa multianual y presupuesto asegurado hasta el 2025. Siempre era cada año y dentro del año variaba, porque de repente es, oye, yo te había dicho que 40 escuelas de tiempo completo, a veces ya no se pudo, van a ser 28. O típico en septiembre, cuando ya nomás tiene 1 o 2 meses para ejercer el presupuesto, oye, consíguete otras 40 escuelas porque hay que gastar este dinero. Pues ahí tienen ustedes como loco, y luego rechazar el dinero queda muy mal, entonces ahí tienen ustedes como loco buscando qué escuelas se adaptan para hacer esto y esto y esto. Entonces ese muégano fue eso, esos programas fueron un auténtico muégano. Algunas autoridades locales lograron funcionar un poquito mejor. Yo no conozco un solo estado donde esto se haya convertido en una auténtica política coherente educativa. Les pongo de nuevo el caso de escuelas de tiempo completo. Uno leía la filosofía de escuelas de tiempo completo y era una educación integral, o sea, se aumentaban el número de horas, pero entonces se abría un aula de medios, un aula de tenía que haber comedor porque se iba a dar al menos uno de los alimentos, involucraba a uno de los padres de familia, Entonces empieza uno a funcionar con esa filosofía. 3, 4 años, empieza este gobierno, el de Peña Nieto, y el componente que era lo que permitía además la participación de los padres de familia, que es el comedor, se lo quita. Ya, se lo quita, porque todo ese presupuesto lo tenemos que mandar a la cruzada contra el hambre. Entonces, por eso les digo, es un auténtico muégano que no hace política pública constante, solvente, de largo plazo. Si ustedes analizan las cosas que están, de cómo han sido las reformas educativas exitosas en otros países, la verdad es que han llevado 20 años, 20 o 25 años, pero con una misma línea. Les doy nada más un caso, creo que se los he comentado a ustedes. Y yo varias veces lo he planteado y pues se me han quedado viendo con cara de véndeme de eso que tomas. Por ejemplo, el sistema de inspectores, de supervisores, podría pasar a ser un cuerpo de élite que dependiera directamente del gobernador del estado. O sea, ¿de dónde viene esa fumarola? Bueno, pues resulta que hace 30 años, 35 años, cuando se vino la reforma educativa en Inglaterra, había una oposición brutal del sindicato de trabajadores ingleses en contra de la reforma educativa, y uno de los momentos de giro fue cuando se decide que todos los inspectores escolares pasan a formar parte de un cuerpo de élite que se llama el Cuerpo de Inspectores Escolares de la Reina. Entonces, no solamente es un problema de nombre, es un problema en el que se reconoce que esa parte del sistema educativo es ese engranaje que si no corre bien, es muy difícil, esa parte que traduce las necesidades normativas y presupuestales de abajo hacia arriba con las necesidades cotidianas de infraestructura de abajo hacia arriba, aquellos de arriba hacia abajo, estos de abajo hacia arriba. Si esa parte no está funcionando muy bien, es muy difícil
que la comunicación verdaderamente se logre. Es un espacio no solamente de comunicación, sino donde transforman ustedes la posibilidad de la hegemonía de la educación, de la hegemonía de la autoridad educativa, con lo que podría ser el despapalle, donde cada maestro hiciera lo que quisiera. Ese espacio que me parece fundamental, que es el de la inspección y la supervisión, llevamos un cuarto de siglo dándole vueltas y vueltas y vueltas, y uno se junta con los, hace uno un evento de supervisores, y la mitad del tiempo es el problema de que el supervisor no tiene computadora en su escuela, en su oficina, le presta un profesor que es director, le presta un espacio, no tienen llantas para hacer los recorridos que necesitan. 25 años llevamos en eso, y yo recuerdo las cosas que oí en los 90, las sigo escuchando todavía ahorita. Ahora sí termino. 2012, la reforma educativa de Peña Nieto, que formaría parte de la pregunta de dónde viene, en lo cual, como verán, como ya supe lo que pasó, se los pude platicar muy a gusto, pero ¿a dónde va? Qué complicado, qué complicado. Primer cosa que yo les diría, yo no soy demasiado optimista, porque de nuevo tenemos una propuesta absolutamente politizada, enormemente politizada, enormemente politizada. Tuvimos primero a un secretario de Educación que se comportaba más como secretario de Gobernación, Choi Fed, y luego tenemos ahora a un secretario de Educación que no sé cómo se comporta. La verdad no sé cuál es su tirada. Bueno, sí sabemos cuál es su tirada, ¿no? Que es lo que quiere ser, pero el problema es eso, es lo que quieren ser, no lo que deben ser, y tienen que ser excelentes secretarios de Educación, no excelentes prospectos de presidente de la República. Entonces, ahí hay un problema muy grave. Yo siento que la reforma educativa está profundamente entrampada en esta parte más desagradable de la palabra político. Está excesivamente politizada. Yo veo muy complicado que aún ganando el PRI dentro de 2 años las elecciones, la reforma se mantenga tal cual, mucho menos si gana otro partido. Las propuestas del que es el candidato más fuerte ahorita, ¿no? El precandidato más fuerte ahorita, López Obrador, me parecen suicidas en materia educativa, ¿sí? Francamente suicidas, pero bueno, está en el escenario para mí esta excesiva politización de la reforma educativa, que le veo muchos problemas, y además un problema de operación que yo tampoco entiendo, a menos que la idea fuera que no funcionara. ¿Qué reforma educativa qué reforma educativa deja al final el currículum? O sea, me parece así como esquizofrénico, desconcertante. O sea, y se me ocurren algunos otros términos en un recinto universitario no se deben de decir, pero es francamente una locura. Es decir, imagínense ustedes cuánto hace que está corriendo la propuesta curricular, ¿un mes en línea? ¿En las consultas? Sí, más o menos un mes, y que la subieron en línea y todo el mundo la puede sacar, etcétera, etcétera, y todos la pueden bajar si es un tabicote. Pero a mí la parte que me parece una verdadera locura es, una vez que como que parece que hicieron esto, ¿no? Vamos haciendo una reforma educativa y primero
lanzamos los elementos que van a hacer enojar a todo el mundo, que nos van a tener furiosos, enfrentados, la parte más ácida que va a dejar la lengua escaldada, y al final, ¿qué te parece si ya les pasamos el postre muy suavecito? El postre muy suavecito que nadie lo quiere probar, nadie sabe a qué sabe, estamos demasiado confrontados, excesivamente confrontados. Entonces, mi lectura de qué es lo que viene es una lectura desafortunadamente muy pesimista. No tengo una lectura optimista de lo que pueda venir de esta reforma educativa, no porque sea mala per se, ¿no? Sino porque ustedes echaron a la arena el currículum después de 15 días de no alimentar a los leones. Y les echaron el currículum, pues naturalmente se lo están destrozando. Se lo están destrozando. Entonces, yo sí tendría una visión poco optimista. Y ahora sí, juro, maestra, que termino, es la cantidad de actores que han entrado a la educación. Antes estaba la Secretaría de Educación Pública, el sindicato y las autoridades educativas estatales. Ahora está la Secretaría de Educación Pública, el CENTE, la CENTE, el propio CENTE ya no es uno solo, la CENTE es así, parece que es una sola. Están las autoridades educativas, pero además están un montonal de actores. Por ejemplo, en Jalisco hay una cosa que se llama Bases Educativas de Occidente, que proviene de un movimiento magisterial que están participando. Está Mexicanos Primero, está el Compromiso Social por la Calidad Educativa, el Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación, el Centro Mexicano para la Filantropía, el Instituto Nacional de la Competitividad, el Consejo la Unión Nacional de Padres de Familia, el Episcopado y naturalmente asociaciones académicas o agrupaciones académicas tan importantes como COMIA, ¿no? el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Y yo le decía hace un momento a la maestra Betty, qué bueno que a la cancha hayan bajado tantos jugadores, nada más que ahora hay un problema. ¿Y quién es el árbitro? No hay árbitro. Ya dejen ustedes rector de la educación. No hay árbitro. No hay árbitro, porque el que debería ser rector de la educación se bajó a pelearse con el otro niño de la escuela. Entonces ya no es un ser imparcial, se bajó y se agarró a golpes. Entonces no puede ser, como que renunció o no tiene las capacidades para la rectoría y abdicó de la posibilidad de ser árbitro. Entonces me parece que los siguientes años, al menos los siguientes 2 años, vamos a ver un sistema educativo que va a ser similar a una cancha deportiva, una cancha de fútbol con demasiados actores, demasiados jugadores, con demasiadas agendas y con espacios comunes de comunicación que a mí no me quedan suficientemente claros. Bueno, yo prefiero esta parte de qué va a pasar, mejor hablen ustedes porque soy medio malo para adivinar el futuro. Muchas gracias. Bueno, hemos conversado con el doctor González Herrera en el sentido de poder abrir un diálogo, un debate, donde podamos plantearle algunas de las inquietudes que tenemos a partir de este panorama, este planteamiento que él nos hace. Y en ese entendido, pues adelante las observaciones y los comentarios. Yo estoy más interesado por la del 2012, doctor, la reforma educativa de Peña Nieto, que tiene pues su antecedente en las grandes reformas estructurales del principio del sexenio, lo que fue el Pacto por México. Dentro de los 5 pilares del Pacto por México, pues yo lo veo así como una mesa de 5 patas, y una de esas es la educativa, que luego ya por iniciativa
se trasladó a lo que conocemos ahora como la reforma educativa. Coincido con usted en el planteamiento de que es una reforma evidentemente política, y también nunca le había dado esa interpretación que usted hace muy atinadamente, de que empezaron por la parte más compleja y dejaron como postre lo que debió ser el principio, ¿verdad? Para que la reforma entrara con un calzador suave y no a golpes como la están metiendo. Sin embargo, aquí mi duda surge en el siguiente sentido. Este conflicto, esta confrontación, que su arista más grande es el proceso evaluativo de los maestros, y que ellos en su sentir, no sé si equivocada o de manera correcta, sienten que la reforma es laboral y no educativa, obviamente, nos va a llevar a que finalmente la reforma, estoy pensando al final del sexenio Peña Nieto, en su opinión, ¿va a concluir de manera satisfactoria o de plano va a ser como los antecedentes que ahorita usted mismo nos narró? Un intento más, una flor de un día, una llamarada de pétalos. Una por una más. Mira, Tomás, la pregunta pues es muy interesante, es muy pertinente, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. No me extraña la forma en que los enemigos de la evaluación la han enfocado y la han transformado en un mecanismo de castigo, en un mecanismo, una especie de cámara previa al despido, a la pérdida de plazas, etcétera, etcétera. No me extraña tanto eso, porque creo que están fallando en esa valoración. Lo que sí me extraña es que la Secretaría de Educación y particularmente el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya el nuevo ente autónomo, INEE, que preside Silvia Schmelkes y que tiene pues gente muy valiosa como Margarita Zorrilla, no sé si todavía está Martínez Rizo, pero está Gilberto Guevara Niebla, es decir, están gente que sabe cómo se come esto de la argumentación y de la disputa y de las defensas. Guevara Niebla es un viejo luchador social que viene del 68, entonces ninguno es una persona, ninguno de los miembros del INEC son inexpertos en esto. No entiendo cómo es posible que nunca hayan salido a dar una explicación y decir, miren, los maestros dicen que la evaluación es punitiva y es laboral. ¿Qué les parece si aquí en televisión les voy a decir cómo es una evaluación? Aquí les voy a decir, y todo no es cierto, no es cierto. El 75% de las preguntas que se hacen tienen que ver con lo que sucede en el aula, y solo el 25% no, porque los de la CENTE dicen que la mayor parte de los reactivos tienen que ver con cosas que nunca les enseñaron o que suceden fuera del aula. Entonces, lo que no entiendo, jamás lograré entender, es cómo es posible que la defensa de la evaluación sea de esta torpeza inaudita, estando al frente gente tan brillante como lo son estas personas. Ya hago un lado a la Secretaría de Educación Pública, pero este ente autónomo, que precisamente puede ser autónomo porque puede pitorrearse si quisiera del secretario de Educación, puede regañar a los maestros, puede regañar a todo el mundo porque es un ente autónomo. ¿Cómo es posible que no haya utilizado sus enormes recursos en explicar cómo es la evaluación? Oye, la CENTE nos dice que así, esta es la evaluación. Bueno, ¿por qué no llega el INE a decir, no, es así? Déjenme les explico, se pone así, se abre así y se toma así. Yo no he visto que haya hecho ningún esfuerzo el instituto por defender la evaluación, y las defensas yo las he encontrado de nuevo desde el punto de vista muy ideológico. Hoy, sin ir más lejos,
en el programa de Carlos Loret en la mañana, estaba ahí el líder de la CENTE del DF, con una persona que creo que era de Mexicanos Primero, no sé de qué, pero peleándose igual. No, es que la evaluación es punitiva y nos deja sin derechos. No, no es cierto, la evaluación lo que pide es que se valore lo que el maestro le enseña al alumno. No, no es cierto, no es así. Pues, ¿por qué no transparentan cómo es el proceso de evaluación? Pues no sabía más. Por eso soy tan pesimista, Tomás, de que esto vaya a prosperar. Ahora, si uno lee el documento, ahorita no lo traigo, acaban de salir 2 documentos, están en línea 2 documentos, uno que es la Política Nacional de Evaluación y luego la del currículum. No son documentos tontos, son documentos muy bien hechos, muy bien planteados. Yo no he podido revisar con detenimiento la parte del currículum, pero me parece que da la impresión de estar muy bien, o sea, con mucha solvencia técnica y académica. Pero de nuevo, llevaron la filigrana, llevaron la invitación a lo bonito que va a ser la reforma, cuando ya hicieron enojar a todo el mundo, cuando ya nadie quiere saber nada. ¿Alguien más? Por favor. Bueno, maestro, en esta película, ya con toda esta revoltura, no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Y cuando hablamos de sindicalismo, estamos hablando de corporativismo, y siempre, por lo general, está adherido un sindicato a un partido político. ¿Sí? Los sindicatos son buenos o son malos, y sumado a esto, con el secretario de Educación que representa a Aurelio Nuño, ¿verdad? O sea, ¿quién es más malo o quién es más bueno de los dos? No, yo no podría, Ramón, ponerlo en términos de buenos y malos, porque de buenos y malos, porque yo creo que si o sea, yo estoy dispuesto a que tuviéramos una discusión sobre la parte axiológica de la reforma, la parte ética de pero llegar a la conclusión de que si unos son buenos u otros son malos, se me hace muy complicado, porque yo casi te diría que me parecen igualmente infantiles o igualmente descalificadoras o igualmente sin argumentos las posiciones del secretario de Educación, del dirigente de la CENTE y del líder de Mexicanos Primero. O sea, a mí el problema que me parece es que ya confrontados todos, el espacio moderado, que es el espacio donde se dirime con inteligencia, con argumentos y no con descalificaciones, está abandonado. No sé, quizá la única parte positiva y que yo veo esto es que la parte moderada es una página en blanco ahorita, donde quizá desde las instituciones académicas sí podríamos empezar a abonar por esta idea un tanto cuanto no neutral, pero sí que anima a que se expresen con respeto las diferencias. Eso es lo que trae un espacio académico. Para mí ese sería el camino, más que la descalificación de quién es bueno y quién es malo. A mí me parece que ahorita estamos en el peor de los escenarios. Nadie tiene razón. Es el peor de los escenarios, porque revísenlos. A mí el secretario de Educación no me dice nada, no me dice absolutamente nada el tipo. Escucho al subsecretario de Educación Básica y no me dice nada, pero escucho al líder de la sección del líder de la sección 22 o todos ellos, donde dice no es cierto. Es decir, nosotros no vamos a clase, las clases están cerradas, pero mi compromiso con la educación está al 100%. A ver, pues explíqueme cómo se le hace a esto.
¿Cómo se le hace? O sea, y luego también hay que medir hacer un tipo de historias de nuevo. A ver, la lucha de la CENTE es realmente y solamente por los efectos nocivos, punitivos, laborales de la reforma educativa. Yo tengo muchas dudas. La culpa de esa politización, de esos intereses tan sucios, desde el punto de vista económico y político que defiende la CENTE, ¿son culpa solo de la CENTE? Son culpa de la cultura caciquil de Oaxaca, son culpa de la miopía de los gobiernos federales. Hay un montón de culpables. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer una observación? Bueno, a mí me gustaría solicitarle un poquito más de su punto de vista respecto a algunos aspectos puntuales en ciertas reformas, ¿no? Por ejemplo, este punto que se dio cuando ya había un evento de evaluación previo, es decir, había todo un programa de evaluación denominado carrera magisterial, Sí. no es nuevo, ¿no? Creo que eso también usted ahorita lo comentaba. Antes de iniciar el ejercicio, que hay muchas cosas que se presentan como nuevas cuando no lo son, es decir, muchos profesores, sobre todo los profesores federalizados, porque no tanto en los gobiernos estatales, ya tenían una gran experiencia con esta manera de estímulos, ya se había vinculado que estudiaran cursos, talleres, incluso por maestrías a recursos económicos. Entonces, eso se mantiene en esta reforma. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo de estímulos al desempeño para profesores que se dio justamente en los 90s, en los 2000, que incluso es algo que también está poco visibilizado, ¿no? Porque se habla del magisterio como si fuera un muégano homogéneo, sí, cuando es un muégano de muchas maneras conformado. No podemos hablar de la misma conformación del magisterio estatal en Nuevo León que el magisterio en Guanajuato, que el magisterio en Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que causa este cisma? Si no es efectivamente la cuestión de la evaluación, porque ya estaba vinculada, insisto, a que tenías que estudiar, que obviamente eso generó perversiones, ¿no? Había sí, profesores que estaban más en el ánimo de cazar puntos o de buscar pero es un hecho también, profesores que no tenían profesionalización. Actualmente hay una planta docente que cada vez está más en situaciones de maestría, de doctorados, sí, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué esa diferencia? ¿Cómo observa usted de ese planteamiento anterior de evaluación a los profesores a este? A mí me da la impresión de que carrera magisterial, para los que no saben, la carrera magisterial es una especie de eje que uniforma al magisterio federal en todo el país. Entonces, ese es un asunto por magisterio federal, pues por la capacitación, ¿entienden ustedes? Y no lo digo para demeritar, simplemente son los números. Ahora, a mí me parece que carrera magisterial surge como parte de un acuerdo de la profesionalización de los maestros, que está muchísimo más construido como profesionalicemos para ser mejores, digamos, planteado así de una manera muy burda. Y me parece que el problema de la evaluación surgida a partir de 2012 es: veamos qué tan mal estás, para ver qué te quito. Entonces me parece que se filtró demasiado esa parte, y no la parte de con la evaluación yo decido cómo te apoyo para que mejores. Eso, si se fijan ustedes, esa siempre ha sido la segunda parte. No, pero si la primera vez sales mal y la segunda vez sales mal, te vamos a apoyar, en lugar de haber dicho desde el principio, la evaluación es lo que permite hacer un menú de posibilidades para que el profesor revierta las deficiencias que trae. Y además yo creo que otra cosa
que desde el principio debió haber quedado muy claro es qué papel van a jugar las instituciones de formación inicial, de formación continua y de especialización en todo este merequetengue de la evaluación. Yo creo que debieron de haber formado desde el principio. Nosotros, por ejemplo, en el estado de Chihuahua, yo creo que tenemos todo el potencial de crear un espacio común de formación de profesores bien interesante, porque tenemos casi la única UPN descentralizada del país de manera exitosa. Tenemos 5 normales, como 5 normales, ¿no? Son las 3 básicas y luego la normal superior. Y luego la Yermo y Parrés y la de Salaices, ¿no? Esa ya no está. Es Parral, Digo, perdón, Salaices, Saltillo. la normal, la rural. Sí. Entonces, y luego tenemos además el Centro de Chihuahuense de Estudios de Posgrado y tenemos el CID. O sea, y además todavía están los CAMS. O sea, sí hay un potencial para desde el principio haber dicho, aquí está toda esta oferta de soporte a los profesores. Yo no he visto en ninguna parte que se diga, aquí tenemos una enorme capacidad de soporte de profesores que no salgan como esperaríamos en las evaluaciones. Para mí esa es la gran diferencia, maestra. En los 90s la carrera magisterial surge como parte de un acuerdo de construcción de futuro, y me parece que la evaluación hace sobre todo un juicio demasiado sumario del pasado. Yo creo que para mí esa sería la gran diferencia. Y la otra cosa que me parece que ha fallado ahí la relación entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda es, por ahí se dice que cuando empiecen todos los profesores, aunque sea una parte pequeña del magisterio, a obtener buenos resultados y por lo tanto aumentar sus percepciones 20%, 30%, 40%, no hay respaldo presupuestal. No hay respaldo presupuestal. Entonces, carrera magisterial sale en el presupuesto de egresos de la Federación, ahí sale, año con año sale la carrera magisterial, y esto no sale. Entonces, que buena voluntad, hay una bolsa escondida, ¿qué onda? Entonces, yo creo que demeritamos la inteligencia del magisterio y de la gente. O sea, el profesor a lo mejor no estará enterado de absolutamente todo lo que sucede, pero sí de lo que a él le sucede. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me preocuparía muchísimo que si yo voy a obtener tal puntaje, porque sé que estoy muy preparado, que voy a tener un puntaje que va a elevar mi percepción 50%, no hubiera respaldo presupuestal para el 50%, o que apenas estén ganándose estas adiciones al salario con las nuevas reglas de la reforma educativa, empiece esto. Bueno, sí te voy a dar la lana, pero no es sobre el 100% de tu salario, O sea, yo dije que te iba a dar 15% más, pero no es sobre el 100% de salario, es nada más sobre una parte. Y entonces, ¿qué es lo que tienen? Magisterios tranquilitos, secciones sindicales que son el ideal, vamos, de la tranquilidad, como es, no me sé los nombres, el de Aguascalientes, que además tiene uno de los mejores logros educativos del país. Nuevo León, quizá en los 3 primeros estados con logro educativo del país, ya generaron disidencia. ¿La disidencia es por la reforma? No, la verdad es que no, porque el 80% del magisterio de Nuevo León y el 80% del magisterio de Aguascalientes pasó la evaluación y la pasó bien. Fue por lo miserable de decirte, una vez que pases esto, pases bien,
te vas a hacer acreedor a un estímulo, te lo empiezan a pichicatear. ¿O no te lo dan? O no te lo dan. Tuvo que dar marcha atrás, usted sabe, la Secretaría de Hacienda Pública y Crédito Público, nos equivocamos, cuando acababan de decir que con esto habían dicho algo así como, yes, vamos a ahorrar como 50,000 millones de pesos porque ya nos ensartamos a los profes. 50,000 millones de pesos no es nada, naturalmente suena muchísimo, pero no es nada si lo ponen del lado de los disturbios que pueden ocasionar por quererse ahorrar 50,000 millones de pesos. Doctor, buenos días. Muy interesante además su comentario. Una cosa nada más, ya sé que comentabas ahorita que no lees el futuro. Okay. Pero, ¿qué perspectivas crees tú que tengan todo ese muégano de programas educativos que se han establecido últimamente y que incluso a varios de ellos se les ha tenido o han tenido recortes en este 2016? Por ejemplo, el de escuelas de tiempo completo. ¿Qué crees tú que pudiese pasar con este muégano? ¿Van a desaparecer o se van a consolidar en un solo punto? Algo así que nos pudieras tú ampliar un poquito. O sea, si a mí en la experiencia me dijeran qué es lo que se podría hacer, yo creo que todos los programas deberían de quedar en una sola línea de apoyo a la escuela. Y simplemente calendarizar qué cosas se pueden ir dando primero y qué cosas se pueden dar después. Por ejemplo, no querramos pensar en la expansión de las habilidades informáticas en una de las, por ejemplo, nomás voy a hablar de Chihuahua. En Chihuahua tenemos 1000 planteles escolares en luz. Entonces, lo primero que va en esos 1000 planteles, es decir, un plan por cada escuela, pero que les incluya todo. Infraestructura, escuelas de calidad, de tiempo completo, escuela segura, inglés, todo eso, nada más que en lugar de, con las reglas de operación de México, de que todas tienen que entrar así, que uno tuviera la posibilidad de decir, estas 1000 escuelas empiezan, o estas 200 de las 1000 empiezan por algo tan sencillo como electricidad. Ponerles electricidad, porque ¿de qué sirve todo lo demás? O sea, ¿qué sirve? Conseguí a alguien un maestro bilingüe que se quiere ir a Ritucci, como decía, lo siento, el único problema es que pues va a dar inglés y ni siquiera hay electricidad, ni agua, ni nada. Y yo creo que la otra es que esos programas federales deberían de volverse parte del subsidio federal, y lo único que sí debería de haber es un fondo compensatorio. Y los fondos compensatorios yo los vería como ahí donde están, y ahí sí perdonen el tecnicismo, ahí donde están los más jodidos hay que poner las mejores escuelas. Ahí donde están los más jodidos y les vamos a poner las mejores escuelitas, mandemos también a los mejores profes. No como condena de, bueno, yo a esa escuelita mando al egresado de la normal porque lo que quiere es empezar la carrera y se va con el sueldo básico. En todo caso decir, como ya se ha hecho en otros países, a esos lugares complicados yo les pongo un incentivo inicial de 50-100% del salario. Si no, no va a haber otra. Ahorita desafortunadamente, ese sería otro tema, la educación es una de las pocas herramientas del Estado para influir en la disminución de las distancias sociales. El problema es que hemos convertido a la educación en una consolidadora de las diferencias sociales, porque la escuela bonita, pública, con todo está en la zona mejor urbanizada,
donde el nivel salarial de los papás de los niños a lo mejor anda de los 7 salarios mínimos para arriba, y las escuelas más fregadas están ahí donde están los pobres, así como diciendo, si le pongo una escuela fregadona a esta gente me va a protestar, y aquellos pobres pues me protestan. Y fíjense ustedes, cuando uno es autoridad educativa es genial esto, porque uno sabe exactamente ya cuáles escuelas van a protestar por problemas de servicios. O sea, en Chihuahua hay como 6,000 planteles escolares, y la verdad es que todos los años protestan como 150, las mismas todos los años, y normalmente no son las más fregadas. No protesta nunca una escuela que no tiene acceso al canal de televisión. Es más, los canales de televisión todos los años ya tienen su ruta crítica, su ruta para decir, aquí es donde siempre les roban el aire, aquí es donde siempre esto, y ya no más hacen su ruta, y decir, miren nomás qué fregados están y sí es cierto que hay mucho problema de falta de planeación de la autoridad educativa, pero nomás les voy a dar un dato bien interesante. No sé cuánto ha aumentado la partida presupuestal para mantenimiento de escuelas en Chihuahua. Cuando yo estuve ahí era como de 35 millones de pesos. Bueno, 35 millones de pesos es suficiente, o alcanza solamente para pintar una vez cada 5 años una escuela, pero nomás pintarla, ni baño, ni ¿cómo se llama? Ni ventanas, ni aires acondicionados, ni nada de eso. Entonces, tenemos muy distorsionado el gasto. En cambio, tienen un programa de los programas federales con normas de operación, con reglas de operación, hay 500 millones de pesos. Entonces uno diría, híjole, se pudiera jalar 50 millones de pesos de ahí a estas cositas. Ah, no, pero es que no le puedes vender dinero ahí porque la escuelita esa no tiene luz y necesitarías luz porque, etcétera, etcétera. Entonces, yo eso es lo que haría es, los programas federales tenían algo realmente importante que atender, conservémoslos como una estrategia totalmente alineada, que no sean programas separados y administrados de manera diferente ni con reglas de operación diferente, simplemente alineados, y lo único que yo manejaría aparte es un fondo de compensación educativa para estas cosas. Y metidos al presupuesto, porque todas estas cosas que son, todos estos programas federales normalmente es, el secretario va a negocia 1,000 millones de pesos con los diputados y le dan esa lanita, y ahí la tiene en la bolsa, y entonces ya además le permite andar negociando con los gobernadores, pero nunca queda en el presupuesto. Y si no queda en el presupuesto, pasa con escuelas de tiempo completo, ¿no? Pues, a lo mejor están condenadas a desaparecer, porque además pasamos hace 4 años de 270 escuelas de tiempo completo, y creo que ahorita hay 1,000. Es que eso tuvo también que ver con relación a que quitaron los comedores. Hubo disminución con la cruzada contra el hambre, Sí. quitaron los comedores y muchas escuelas pues simplemente renunciaron a ello. Claro. Bueno, pues les agradecemos muchísimo su compañía al doctor González Herrera, buen amigo del programa de la maestría, con nexos muy importantes con el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, por su amplia experiencia, y obviamente con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. No sé si quiere ayudarnos a despedir la sesión. Vamos a pedirle a la doctora Cervantes que nos acompañe. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia, agradecerles a los docentes que tomaron el tiempo para acompañarnos, al doctor Carlos González por la información que nos presenta, sumamente reflexiva. Muchas gracias por su tiempo. Adelante. Bueno, y vamos a hacer entrega del reconocimiento de manos de la doctora Angelina Cervantes. Vamos, lectura. Doctor
chihuahuense de estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la maestría en investigación educativa aplicada, otorga la presente constancia por la destacada participación del doctor Carlos González Herrera como ponente del Seminario de Política Educativa. Muchas gracias por todos para estar en nuestro periodo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Buen día. Gracias.